Gloria a Dios. Voy a tomar asiento, mis hermanos. El Señor es bueno. Había un canto que entonábamos antes que decía: por un momento en tu presencia todo daría. Bueno, podemos tener todo el tiempo que queramos en su presencia. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 17. Y con ese mismo corazón perceptivo y abierto al Señor, vamos a pedirle que hable a nuestro corazón. Que hable a nuestro corazón. Reflejando a Cristo es el tema que veremos el día de hoy. Es nuestro llamado reflejar a Cristo acá en el mundo. Que el mundo, cuando nos vea a nosotros, vea a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Continuamos con la carta de Pedro. No me recuerdo el nombre de este pastor que decía: ¿quieres un tema para discipulado para el nuevo creyente? Agarra las cartas de Pedro, porque son un llamado a la iglesia bien claro y preciso. Y esa fue una motivación para tomarla completa y poder traerla en estos mensajes los domingos. Así que si tienes tu celular encendido, mi hermano, te voy a pedir que por favor lo apagues, para que no haya ninguna interrupción en lo que Dios pueda hablar a tu corazón el día de hoy. Capítulo 2, versículo 11 al 17. ¿Estás ahí? Amén. Hay un dicho que dice que los hijos son el reflejo de los padres. ¿Sí lo has oído? Sí. ¿Lo crees o no? Cuando ves tus hijos, ¿qué dices? ¿Es verdad o son mentiras? ¿Te parece el papá? Bueno, si somos hijos de Dios, debemos reflejar a Dios. Si somos hijos de Dios, debemos ser el reflejo de Dios. Amén. Y la Escritura apoya esa verdad. Y esto es lo que Pedro está exhortándole a la iglesia. Recuerda que esta iglesia está exiliada, está lejos de su tierra, está lejos de donde están los apóstoles, que son los que están llevando el mensaje del Señor. Diríamos que están lejos de la fuente donde está la sabiduría y la revelación, pero eso no les exime de la responsabilidad que ellos tienen. Verso 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y la primera instrucción que leemos el día de hoy de Pedro hacia la iglesia que está exiliada es un llamado a recordar la identidad. Y Pedro repite varias veces este tema en su carta. Les dice llamados, les dice elegidos, y ahora les está diciendo amados. Mis hermanos, nosotros somos amados por Dios. El Señor te ama. Amén. A pesar de. Amén. Te ama. Amén. El Señor me ama a pesar de. Lo primero que Pedro dice es: ustedes, mis hermanos que están expatriados allá en estas 5 regiones, y nos dice a nosotros que estamos aquí en la espera de nuestro Señor Jesucristo, nos dice también: ustedes son amados del Señor. No sé si tu corazón puede recibir esa verdad de la Escritura, pero somos amados del Señor. Eso nos debe ayudar a nosotros a fortalecer nuestro valor y nuestra estima. Nuestro valor y nuestra estima tiene una base, y la base es de que le pertenecemos al Señor y el Señor nos ama. Es Él el que pone valor en nosotros. Si nos quitan a Cristo, no queda mucho. Lo único que tenemos es Cristo, que nos produce valor. Si nos quitan a Cristo, nos quedamos sin valor. Y ese fue gratuito, no fue por ningún esfuerzo. Nuestra estima descansa en la verdad de que somos de Dios, somos sus hijos amados. En el mensaje anterior decíamos que era una nación santa, ¿no?
un pueblo santo, adquirido por Dios. Bueno, Pedro continúa con la misma idea, somos amados del Señor. Gloria sea a nuestro Señor. Pedro continúa diciendo en estos versos que leímos, en este verso 11 precisamente que leímos, le dice a la iglesia: ustedes son extranjeros y ustedes son peregrinos. Mis hermanos, donde nosotros estamos no es nuestra morada eterna. De aquí tenemos un lugar mucho mejor esperando por nosotros. El viernes tomábamos la clase de Corintios y hablábamos acerca de este tabernáculo que tarde o temprano va a desaparecer, pero no nos importa porque el Señor tiene un edificio esperando por nosotros, decía Pablo. Y eso es lo que le dice Pedro a la iglesia que está exiliada en este pasaje. Mis hermanos, ustedes son amados de Dios, pero también están en este mundo. Pero en este mundo ustedes tienen que considerarse como extranjeros y como peregrinos. No pertenecemos nosotros, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Jesucristo en su oración decía: no te pido, Señor, que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Y estamos aquí, pero no somos de aquí, somos extranjeros, somos peregrinos, vamos de pasada, tenemos una vivienda, un lugar, una estancia eterna que no es esta. Este no es nuestro lugar para siempre, esto es temporal. Así que tomando en cuenta, mis hermanos, la identidad que tenemos en Cristo, que somos amados, somos del Señor, y en esta identidad reconocemos de que estamos de pasada en este lugar, de que este no es nuestra morada eterna. Entonces Pedro nos lleva al otro punto también que menciona en ese versículo 11, que dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ustedes son hijos amados de Dios, ustedes han sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo adquirido por Dios, ustedes son eso precioso del Señor. Ustedes no son de aquí, ustedes van para una eternidad. Por lo tanto, dice Pedro, esa batalla interna que ustedes tienen, asegúrense de ganarla, no de perderla. Esta batalla interna dentro de nosotros, dice Pedro, que hay una lucha constante. Esta lucha de querer hacer lo correcto y la lucha de desobedecer esta voluntad de Dios. Esa es la lucha de todo creyente. El creyente tiene esta lucha. El que no es creyente no tiene esta lucha, porque no busca hacer el bien. Pero el creyente sí tiene esta lucha, porque busca hacer el bien. Nosotros tenemos lo que conocemos como nuestra naturaleza pecaminosa, esa es la herencia de Adán. Estamos inclinados a hacer lo malo, inclinados a hacer lo malo. Entonces es una lucha constante que el creyente va a tener día a día. Nuestros deseos carnales van contra los deseos del Espíritu de Dios. Tú y yo estamos llenos de deseos. El Espíritu Santo siembra otros deseos. La pregunta es: ¿quién va a ganar en esa batalla? Lo que va en contra de la voluntad, sí, no sé cuáles son los deseos carnales. Bueno, si va en contra de la voluntad de Dios, esos son deseos carnales. Pero yo no sé qué es lo que quiere Dios. Bueno, hay que leer la Escritura, porque en la Escritura está la voluntad de Dios. ¿Cómo sabrás tú si estás siendo gobernado por la voluntad de Dios o estás siendo gobernado por los placeres, los deseos de esta carne, de esta vida, de este mundo? Bueno, la Biblia es una tremenda brújula de información que nos ayuda a poder descubrir cuál es la dirección que debe llevar nuestra voluntad, sometida a la voluntad de Dios. Pablo era consciente de esta pelea y él en Romanos decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, el hombre que escribió una gran cantidad de libros del Nuevo Testamento, hace una confesión pública y dice: dentro de mí hay una batalla, dentro de mí hay una pelea. ¿Quiénes somos nosotros para ignorar la lucha interna? Si Pablo, dice: dentro de mí hay una pelea. Miserable de mí, decía él, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte?
Y alguno dirá, bueno, yo estoy seguro, no tengo ningún problema, yo sé que voy a vencer. Bueno, Pablo también en 1 Corintios dijo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No podemos depositar nuestra confianza en nuestra fortaleza. Si tú dices, yo sé, Señor, que nunca me voy a alejar de ti, estás confiando en tus fuerzas. Estás depositando tu confianza en tus capacidades, en tus habilidades y en lo que tú pudieras cumplir. Bueno, ese fue el fallo de Pedro, el hombre que le dijo a Jesucristo, no sé si estos te aman, pero yo sí te amo. No sé estos, pero yo por ti hasta la muerte. Y lo negó 3 veces, confiando en su capacidad y en su fortaleza. Nuestra dependencia debe ser constante en el Señor, es Él el que nos sostiene. Lo que llama la atención, mis hermanos, o me llama a mí la atención aquí en esta carta de Pedro, que lo mismo hace Jesucristo, lo mismo hace Juan, lo mismo hace Pablo, es de que nos llama la atención a que estamos en medio de una constante batalla, como que estuviéramos en guerra. Y el problema es de que muchas veces nuestra vida parece que está de fiesta y no que está en guerra. Y cuando tú estás en guerra, tú no estás de fiesta. Cuando tú estás en guerra, tú tienes que mantenerte alerta, despierto, y tienes que mantenerte esforzándote, entrenándote, equipándote. No faltando a nuestras responsabilidades morales, porque debemos mantenernos firmes, porque estamos en una batalla, estamos en medio de una guerra. Y esa es la verdad que Pedro menciona aquí. Hay una batalla interna, hay unos deseos que luchan, que buscan vencer. Y muchas veces nosotros nos rendimos ante esa batalla de nuestros deseos. A veces decimos, no creo que esto sea malo. No creo que a Dios le afecte mucho esto de mí. No pienso que esto sea grave. No creo que el Señor me castigue por esto. Parece la conversación que tenía la serpiente con Eva. Cuando la serpiente le dijo, no vas a morir. Comete el fruto. Al contrario, esto te va a hacer una mejor persona. Ahí vas a ver. Y Eva, igual que Adán, cayeron en la trampa. Nuestra identidad en Cristo, mis hermanos, nos recuerda que somos amados, pero que somos extranjeros y peregrinos, pero también que hay una batalla interna en cada uno de nosotros. No ignoremos nuestra identidad, dice Pedro, porque debemos ser un reflejo de Cristo. Mira lo que dice el verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Eso quiere decir de que un estereotipo que había de los cristianos es de que eran personas malas. Pedro está diciendo, la gente murmura de ustedes como que ustedes son malhechores. Bueno, y esto es porque están exiliados. Algo hicieron que sus gobernantes no los quisieron. Y los sacaron. Y los andan persiguiendo para matarlos. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué crimen habrán cometido? Había otro, ellos eran acusados también de hechicería y de idolatría, porque ellos no tenían una imagen para adorar, y los otros le decían, ¿dónde está tu Dios? Porque no lo vemos. Acusaciones que tuvo que pasar la iglesia. Ellos fueron acusados de canibalismo. Esta gente se come entre ellos. Eran las acusaciones que había contra los cristianos. Porque Cristo dijo, el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre, no entrará al reino de los cielos. Y literalmente la gente dijo, estos se comen entre ellos. Y cuando se sentaban para la Santa Cena, que era el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, decían, son caníbales. Y eran perseguidos por eso también los cristianos. Interesante, mientras son ustedes nombrados malhechores, dice Pedro, ustedes asegúrense de mantenerse haciendo el bien. No importa las circunstancias
o las situaciones que te toque enfrentar, sean justas o sean injustas, tú asegúrate de estar haciendo lo que es correcto. ¿Por qué? Porque tú eres un reflejo de Jesucristo. Ay, pero es que fueron injustos, me dijeron idólatra, me dijeron caníbal. No importa. Tú asegúrate de hacer lo que es correcto. Es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Continúa Pedro escribiendo, el verso 12 dice: en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Llegará el momento en que la sociedad misma, los gentiles en este caso, van a considerar las buenas obras, la forma en que ustedes responden ante las adversidades, ante los señalamientos falsos. ¿A cuántos de ustedes les dicen hipócritas porque son cristianos? ¿Es el pan de cada día? ¿A cuántos de ustedes ya no los invitan a la quinceañera, ni a la presentación, ni al baile, ni a la disco? Gloria a Dios por eso. ¿O lo lamentan ustedes? No. ¿Eso qué? Dos. Los demás que dicen, si les duele o no les duele. No, Ya no nos invitan. ¿O todavía van? no, tampoco. ¿O todavía van? Ese sería un peligro más grande. Pedro dice: mantengan su buena manera de vivir entre los gentiles. Nuestro testimonio ante el mundo es lo que Pedro llama la atención aquí. Hay una percepción negativa del mundo hacia la iglesia. Y mucho de eso la iglesia tiene la responsabilidad. Porque somos santos en domingo y entre semanas somos unos diablos. Nos vestimos decentemente en domingo, pero entre semana, olviden. Se nos olvidó que éramos cristianos. Hablamos palabras con gracia el domingo, pero entre semana se nos salen las otras. Hay una percepción negativa de la iglesia de parte del mundo, porque el mundo nos está viendo y somos llamados a ser testimonio para ellos. Como iglesia, desgraciadamente, ustedes prenden la televisión o prenden la internet y se dan cuenta de que muchos se están enriqueciendo con el evangelio. Muchos te enseñan de que si tú le das a Dios, Él tiene la intención de enriquecerte y de que tú seas feliz acá. La Escritura dice que seamos santos. Cristo no murió en la cruz para que seamos ricos. Cristo no murió en la cruz para que seamos felices. Cristo no murió en la cruz para que vivamos en paz entre nosotros. No, esas son nuestras responsabilidades. Cristo murió en la cruz porque no había otra forma de nosotros poder restaurar la relación con el Padre. Y la única manera era la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Él podíamos nosotros llegar a la presencia de Dios. Lo demás son mensajes de motivación para que le eches ganas y seas un triunfador en la vida. No es el mensaje del Evangelio. Solo ese mensaje de prosperidad trae una mala reputación a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y por eso algunos quizás les digan malhechores. Quizá a ti te comparen, como eres creyente, con esos que salen en la televisión muchas veces. Y estas son unas de las razones por las cuales nosotros enfrentamos esos señalamientos. Desgraciadamente muchas iglesias también han mezclado ideas paganas. Hay iglesias que practican yoga, por ejemplo. Prácticas del hindú. De los hindúes o del hinduismo, como sea, mezcladas en la iglesia. Y hoy nosotros cantábamos que Él era santo, 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 que su iglesia es apartada para que su iglesia no practica esas cosas. En una entrevista que escuchaba yo de uno de estos maestros de yoga, no de los de aquí de Occidente, sino la gente de allá de la India, ellos decían:
Los de Occidente no saben que cada posición de estiramiento es una invocación a uno de nuestros dioses. Son prácticas paganas, ¿no? Pero viene el cristiano súper espiritual y dice, bueno, si repito el Padre Nuestro mientras hago mis estiramientos, entonces el asunto ya es santo. No. Se llama sincretismo cuando metemos esas otras cosas y creemos que ayudan a nuestra fe. Tenemos mucho de eso, desgraciadamente, en nuestras iglesias. La atención plena, eso viene del budismo. Otras iglesias caminan en laberintos, la intención es encontrarse con Dios. No es lo que la Escritura nos enseña. Por eso, nosotros tenemos que estar alertas como iglesia. Porque pudiéramos nosotros caer en esas cosas. Una hermana en una ocasión le hacía un comentario a mi esposa y le decía, ¿por qué no practicamos zumba y ponemos alabanzas para hacer zumba? A zumbar a otro lado mejor. Necesitamos estar alertas porque nuestro cristianismo corre peligro. Amén. Y Pedro lo que le está diciendo a la iglesia es, mis hermanos, ustedes recuerden que son el reflejo de Cristo, ustedes tienen que mostrar a Cristo, el mundo les ve a ustedes, sus actitudes, sus acciones, sus decisiones, sus prácticas, su vocabulario, su visión, sus sueños, sus metas. Tenemos una gran cantidad de ojos viendo a nuestro alrededor. Porque nuestro testimonio, mis hermanos, impacta al mundo. Nuestro testimonio impacta al mundo. Por eso la iglesia es llamada a ser auténtica y a estar comprometida con el Señor. Somos llamados a vivir de una forma diferente, porque vivir de una forma diferente llama la atención. ¿Sabes? Cuando todos vivimos igual, como que no hay gran problema, pero cuando alguien está viviendo de una forma diferente, eso llama la atención. Eso es lo que Pedro está diciendo, hermanos. Ustedes recuerden que son la imagen de Cristo también. Son ese reflejo. Así que vivan de una forma diferente. Y no está hablando de las grandes acciones que pudiéramos hacer para marcar la sociedad. Son unas pequeñas cosas. Ser pacientes en un mundo que es impaciente. Ser generosos en un mundo que es egoísta. Buscar la voluntad de Dios en un mundo que solo busca satisfacer sus placeres. Las pequeñas cosas son las que impactan nuestra sociedad. Hay gente que tiene los ojos puestos en ti, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo te conduces? Tus amistades escuchan tus conversaciones. ¿Qué es lo que consume tu tiempo en las conversaciones? ¿Cuáles son los temas que tocas en tus conversaciones? ¿Es Cristo? ¿O es el fútbol? ¿O es la ropa? ¿O son las uñas? ¿Qué consume nuestro tiempo? ¿De qué está lleno nuestro corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Y de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muchos de ustedes tienen hijos que no son creyentes. Y ellos ven la conducta de ustedes. Ven sus relaciones, ven cómo tratan al esposo o a la esposa. Muchos de sus hijos. Se supone que debemos darle entonces ese buen testimonio. Porque nuestro testimonio son pequeñas semillas que se siembran en el corazón de muchos. Entonces Pedro dice, iglesia, no se les olvide que ustedes son el reflejo de Cristo. No se les olvide que son amados, que son elegidos, que son llamados, que han sido santificados, que han sido justificados. Que hay una eternidad esperando por ustedes, de que esta vida es pasajera, es momentánea, pero es necesario el buen testimonio, las buenas
la buena forma de vivir, decía acá Pedro, y al finalizar el verso 12 hablaba de las buenas obras. Son nuestras acciones, mis hermanos, pueden llevar a otros a glorificar a Dios. Porque este verso 12 decía: en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Las buenas acciones, el buen testimonio, el buen andar del creyente va a producir que el gentil, aquel que no conoce al Señor, llegue a glorificar a Dios. Y que pueda ser visitado en el día de la visitación. Cuando ellos, sus ojos sean abiertos por el poder del Espíritu Santo, dirán: ah, yo tanto que les criticaba a estos, ahora veo que eran buenas obras. Gloria sea a Dios. Gloria sea al Señor. Debemos ser nosotros fieles en nuestro caminar con Dios, mis hermanos. Porque las personas notan cuando nosotros actuamos diferente. Pablo fue impactado cuando Esteban enfrenta la muerte de una forma diferente. Fue impactado en ese momento. Tú has leído la historia. Y así cada uno de los mártires que enfrentaron el martirio, válgame la redundancia, impactaron a la sociedad. Los viernes tocamos también un tema en nuestro estudio. Estoy haciendo propaganda para el estudio los viernes. Estamos hablando de, a veces tocamos temas, tocamos temas en la historia de la iglesia y cómo varios hombres impactaron la vida de la iglesia, las comunidades, sus sociedades, sus familias, cómo fueron impactadas por el buen testimonio. Nuestro testimonio, mis hermanos, impacta al mundo. Eso es lo que Pedro les dice a ellos: cuiden su testimonio porque es de impacto a los demás. No está hablando cuiden su testimonio para que ustedes sean buenos o sean únicos, no. Cuiden su testimonio porque esto puede producir que otros se acerquen y sean salvos. Nuestro testimonio tiene un enfoque principal que es evangelístico. Es nuestra responsabilidad estar bien, pero debes tener un enfoque hacia el que no cree en el Señor, que encuentre ahí también esperanza. Versículo 13. Pedro sigue hablándole a la iglesia y le dice: este es el testimonio entre los gentiles, entre los demás. Y aquí toca un tema que a ver cómo lo podemos nosotros ver que es necesario. Espero que lo veamos como lo ve Pedro. Dice el verso 13: por causa del Señor, someteos ¿a qué? A toda institución humana. La humanidad está organizada en instituciones, dice Pedro, y nosotros como ciudadanos de esos lugares debemos someternos a esas instituciones humanas, ya sea, y da unos ejemplos, al rey. Nosotros ahora no tenemos rey, pues tenemos presidentes, ¿no? Y tenemos instituciones gubernamentales. Entonces Pedro le dice a la iglesia: sométanse a sus gobernantes como a superiores. Vean a sus gobernantes como superiores. O sea que cuando el policía te detenga, no seas tú el que dice: yo no estoy haciendo nada, en vez de estar agarrando asesinos en la calle, lo detienen a uno que es inocente, que es justo. No, dice: sométete a las autoridades. Ni iba tan rápido, me dio un ticket del racista este. Sométete a las autoridades. Dice ahí: ya sea el rey como un superior, ya sea los gobernadores como ¿qué? Como por él enviados. ¿Enviados por quién? Por Dios. Entonces el agente de la policía, el gobernante, el mayor, el alcalde, como quieras llamarle, dice Pedro: tú míralos como que Dios los envió.
Y entonces, ¿cómo debes tú someterte a aquel que Dios envió? Pedro dice, sométanse a ellos. Como que ellos son superiores, como enviados por Él. Dice, para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y como ya dijo que la iglesia debe hacer el bien, entonces la iglesia debiera recibir alabanza de sus gobernantes porque hacen el bien, ¿no? En otras palabras, verso 15. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Esta no es mi idea, dice Pedro. Esto es lo que Dios dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra relación con las autoridades? Bueno, que nos sometamos. Que bien, haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como un pretexto para hacer lo malo. Ustedes han sido libres. Han sido librados del poder del pecado, son libres de la condenación. Pero no porque son libres de la condenación y del pecado, dice Pedro, actúen con libertinaje. No crean que ustedes tienen la libertad de hacer lo que se les pega la regalada gana. No, hay autoridades que rigen y debemos someternos a esas autoridades. Amén. Amén. Sí, aquí de todas maneras, aquí nos agarra a todos. Verso 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea que nuestra forma de relacionarnos con las autoridades refleja si somos siervos de Dios o no somos siervos de Dios. Interesante, verso 17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Pedro dice hay una gran importancia en el respeto y la sumisión que debemos tener para con las autoridades, porque nuestra sumisión a las autoridades refleja nuestra sumisión a Dios. Si tú y yo respetamos a las autoridades, dice Pedro, están respetando a Dios entonces, porque Él fue el que las puso como autoridad. Amén. Si tú y yo respetamos a nuestras autoridades, estamos a la misma vez respetando a Dios. Dice que les veamos como superiores y les veamos como enviados por el Señor. Pablo toca esto mismo también allá en Romanos 13, te voy a leer del 1 al 2 y de ahí voy a leer el 5. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y Pablo lo dice bien claro aquí en Romanos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. O sea, cualquier autoridad que exista es de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. No hay lugar a duda a la instrucción que está dando Pedro con la ayuda de Pablo aquí. Si alguno se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso Pedro dice, allá donde ustedes están, mis hermanos, respeten y sométanse a las autoridades. Véanlos como enviados de Dios. Si no los ven como enviados de Dios, ustedes no están sometiéndose al mismo Dios. Porque toda autoridad, dice Pablo, ha sido puesta por Dios. Y el que no se somete a la autoridad, no se somete a lo estipulado por Dios. Y entonces acarrea condenación. ¿Está claro o no está claro? Verso 5. Por lo cual estoy hablando de Romanos 13, el verso 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. Y acá Pablo dice algo interesante, no solo por razón de castigo, no te sujetes a la autoridad nada más para que no te castiguen. No es nada más para que busques tu bienestar. No, dice él, sino también por causa de la conciencia. O sea, este es un asunto espiritual. No es obedece a la autoridad solamente para que no te castiguen, no. Es porque este es un asunto espiritual.
someternos a la autoridad. Porque nosotros, mis hermanos, como seres humanos, estamos llenos de rebelión, de rebeldía. No queremos que nos gobiernen, queremos gobernar. No queremos seguir las instrucciones, queremos dar la instrucción. Y si no podemos someternos a lo que vemos, ¿cómo podremos someternos a lo que no vemos? Juan decía, si no amo al que veo, ¿cómo voy a poder amar al que no veo? Hay una tremenda relación entre la iglesia y sus gobernantes. Obvio, mis hermanos, si lo que el gobierno está pidiendo va en contra de la voluntad de Dios, bueno, la Escritura dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y ahí va el riesgo de tu vida y de mi vida, pero a eso fuimos llamados. Pero en todo lo demás, debemos someternos a las autoridades. Nos guste o no nos guste, nuestra autoridad debemos darle respeto. ¿Quién era el gobernante? ¿Quién era el rey en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Pedro? ¿Quién era la autoridad máxima? Era César. Y César no era una chulería de gobernante. Además, ¿por qué están huyendo estos exiliados? Porque los gobernantes los quieren matar. Pero Pedro dice, sométanse a las autoridades. No está diciendo corran y déjense matar. Es no infrinjan las leyes justas que estos tienen. O sea que cuando yo voy a 50 en la calle de 35, debo recordarme que debo someterme al speed limit, al límite de velocidad. Amén. Amén. Pero llevo prisa. Pero voy tarde. Entonces, hay veces cuando puedo romper la ley y cuando no. Si está mal, no importa si tienes prisa o no tienes prisa. Yo aprendí hace años atrás, a base de tickets, esta verdad. Cuando vivía en Chicago, estaba soltero. Yo veía para los dos lados antes de llegar al alto, y si no hay carro, pues sigo derecho. ¿Para qué me detengo? Y a veces había un policía por ahí estacionado. Calladito, ¿no? Racista, no lo pasaba. Eso es algo muy trivial, la velocidad. Pero hay muchas cosas a las que las leyes en el país donde estamos nos exhortan. Y muchas veces jugamos para no cumplirlas y calmar un poco nuestra conciencia. Allá por abril, cuando están los últimos días de los impuestos, debemos recordar esto, debemos someternos a las autoridades. ¿Amén? ¿O no hay amén aquí? Esto no significa, decíamos, que no hay que aceptar ciegamente todas las decisiones. No, pero sí hay que reconocer su posición. Hay que reconocer la posición de Dios. Hay que mostrar respeto y sumisión para que demos ese buen testimonio. Porque nuestro buen testimonio, mis hermanos, es como esta lámpara que alumbra el Evangelio. El Evangelio dice que tú y yo somos transformados por el poder de Dios. Entonces debemos nosotros mostrar que hemos sido transformados. Y estas acciones de buen testimonio son como esta lámpara que está alumbrando al poder del Evangelio, que es transformador. El que antes se pasaba a los altos, ya no se los tiene que pasar. Si no, esta verdad le ha entrado por un oído y le salió por otro. Nuestro buen testimonio es esta lámpara que alumbra el poder transformador del Evangelio. Y en ese aspecto, lo que Pedro dice, que hagamos a través de estas buenas acciones y a través de la voluntad de Dios, hagamos callar
la ignorancia de los hombres insensatos, el incrédulo, el que te dice, no, el evangelio no cambia, el que cambia es uno si uno quiere. El evangelio no cambia, si tú le echas ganas, tú puedes transformar tu vida. Bueno, eso es lo que dice el ignorante, el incrédulo. Y uno le pregunta a esa persona, bueno, ¿y por qué no has cambiado entonces? No sé si alguna vez le has hablado a alguien que está en alcohol o en cigarro o en cualquier vicio y te dice, cuando yo quiera lo dejo. ¿Por qué no lo has dejado todavía? Que no quiero. No, es que no puedes. Te controla, te maneja. Y ese es un vicio así muy pronunciado, pero ¿qué tal nuestros vicios? ¿Qué tal a nuestros jóvenes? No digo todos, pero diles, hoy no vas a ver el celular. Y mira a ver si eso ya le absorbe y lo maneja. Ahí hay unas risas, yo lo tiré nada más a donde caí. Pero nuestro buen testimonio es esta lámpara que alumbra el poder transformador del Evangelio. Algo que menciona acá Pedro también en el verso 16, dice, como libres, que actuemos como libres, porque tenemos libertad en Cristo. Pero esa libertad, ese regalo de libertad trae una responsabilidad. No podemos actuar o cruzar la línea y convertirlo en libertinaje, en hacer lo que se nos pega a nosotros la gana. La libertad no es una licencia para actuar de una forma irresponsable. Al contrario, la libertad es para que nosotros podamos de una u otra forma fortalecernos y mostrarle esta verdad del Evangelio y mostrarle al mundo de que realmente seguimos los caminos de nuestro Señor. Una libertad sin responsabilidad es libertinaje. Sometemos nuestra voluntad entonces a Dios, pero Dios también dijo, hay autoridades a las que debemos nosotros obedecer. En la iglesia hay autoridades que debemos respetar. Pablo no está hablando nada más de un sistema jurídico o político, de gobierno. Todo sistema de gobierno fue puesto por Dios, permitido por Dios. Nos exhorta a nosotros entonces a escuchar y a obedecer. Verso 17, Pedro pone 3 principios que debemos seguir en nuestra vida. Dice honrar, amar y temer. Honrar, amar y temer. Cuando habla de la honra, esto significa respeto y valor. Darle valor, darle respeto a alguien. Y él está diciendo honrar a todos. Todos tenemos un valor en el Señor, decíamos al principio. Entonces todos debemos darnos respeto. Todos debemos honrarnos. Darnos respeto, darnos valor. Eso es lo que significa honrar. También hace otro llamado, amar a los hermanos. Y la Escritura nos ha dicho que nuestro amor no debe ser fingido, debe ser un amor honesto, sincero. El amor busca el bien del otro. Y el amor se refleja en acciones que beneficien al otro. Fuimos llamados a amarnos entre nosotros. Y acciones que nos benefician no solamente son acciones que nos producen placer. Tú amas a tus hijos, pero no les das todo lo que te piden. Tienes límites porque tú sabes que el muchacho o la muchacha no conoce límites, pero tú que has crecido más y has vivido más y tienes más experiencia, sabes que cuando no hay límites, hay libertinaje. Cuando la libertad no se detiene, lo que Pedro está diciéndole aquí, vivan como libres, pero no quiere decir que es una luz verde para hacer lo que quieran. Es necesario los límites en esta práctica del amor.
El amor que tiene que haber entre nosotros no siempre va a ser el amor del apapacho, del abrazo y de que estás bien. Muchas veces el amor es, tienes que enderezar ese camino, tienes que dar otro giro, porque por donde vas a la destrucción. Pero no me gusta que me hablen así. Bueno, estás en el lugar equivocado, porque la iglesia debemos el uno al otro guardarnos. ¿Y tú quién eres para decirme eso? Hijo de Dios. Jesucristo le dijo a los discípulos, en cuanto a los fariseos que exigían las leyes. Sin embargo, Jesucristo le dijo, miren, escuchen lo que ellos dicen, no hagan lo que hacen, pero sí escuchen lo que dicen. Quizá el discípulo decía, bueno, lo que pasa es que me exige, pero su vida no da buen testimonio. Jesús le dijo, no importa. Si lo que dice es verdad, escúchalo y obedece. No solamente el de perfecto testimonio es al que se le va a escuchar, eso le da autoridad. Pero si está diciendo la verdad, hay que escuchar la verdad, que la verdad viene de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, dijo Jesucristo. Venga de donde venga la voz. Eso es lo que Pedro está exhortando a la iglesia. Ámense los unos a los otros. Hónrense todos. Y después dice, teman a Dios. Yo sé que no les gusta a muchos estos, pero ténganle miedo a Dios. Ténganle temor al Señor. Una vida que no le teme a Dios es una vida sin límites, sin fronteras, y va a ser siempre su voluntad. Una vida que le teme a Dios, primero se va a asegurar de que no le va a faltar a Dios. Una vida que le teme a Dios, primero dice, espere, no me comprometo tan rápido. ¿Qué tal si a mi Dios no me agrada eso? No digo sí, tenemos que aprender a decir, espere. Tenemos que aprender a decir no muchas veces, y a veces tenemos que decir, aguanten un ratito. Todavía no puedo decidir a la ligera, porque debo ver qué dice Dios. El temor a Dios nos debe empujar a nosotros a caminar de una forma meticulosa y cuidadosa y prudente. No vaya a ser que hagamos algo que va a ofender a nuestro Señor, porque queremos agradarle en todo. Y entonces Pedro le dice esto a la iglesia: iglesia amada, ustedes han tenido un tremendo regalo. Ustedes fueron llamados, escogidos, santificados, justificados. Hay una eternidad esperando por ustedes. ¿Por qué no, mientras eso llega, se aseguran de que sus vidas son una lumbrera en medio de la oscuridad? ¿Por qué no se aseguran de que sus vidas, mientras Cristo viene, acumulan más vidas para la gloria de Dios? ¿Qué tal ese buen testimonio va a conquistar muchos corazones? Y muchos dirán: oye, esta gente es diferente. ¿Ves esta gente cómo se ama? ¿Ves esta gente cómo se ayuda? ¿Qué es lo que hizo la primera iglesia? Ya voy a ir terminando. ¿Qué es lo que hizo la primera iglesia en el primer siglo? Y eso lo puedes leer tú en el libro de Hechos, en el primer siglo. La iglesia dice: espera, hay muchos aquí que no tienen mucho para el sustento, y habemos otros que tenemos bastante para sustento. ¿Por qué no vendemos nuestros terrenos y ponemos el dinero al servicio de los apóstoles, y así todos estamos iguales y a nadie le falta y nadie tiene más? Una decisión que la iglesia hizo, no es una orden de la escritura, pero esa decisión fue secundada por el Espíritu de Dios. Eso da testimonio de un corazón amoroso y transformado que se preocupa de nosotros. Dice: espera, vamos a hacer eso. Pablo muchas veces recibe ayuda de otras iglesias. Está en una iglesia que no le está ayudando, y hay otras iglesias que están sustentando su ministerio. ¿Por qué? Porque aman la obra del Señor. No crean que esto es porque el pastor está pidiendo dinero. No. Un corazón que ha sido transformado pone al otro primero.
pone al otro primero. La sociedad dice, piensa en ti primero. Y después en los demás. Y cuando ves la oferta, tú te lo mereces. Pero no puedo pagar ese carro, pero tú lo vales. Eso es lo que el mundo nos dice. Y Pedro dice, no, somos peregrinos y extranjeros. En cualquier rato nos vamos a la gloria eterna. En cualquier momento nos vamos a la gloria eterna. Por eso nuestro corazón no debe estar apegado a nada de este mundo, sino que tiene que esestar enfocado en la eternidad de Dios. Porque Cristo viene por su iglesia en cualquier momento. No sabemos cuándo. Por eso debemos estar preparados y alertas. Porque Cristo viene por su iglesia. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces Pablo pone un peso en nosotros y dice, examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. Hay que evaluarnos. Espera, ¿qué tal si Cristo viene? ¿Me voy o me quedo? ¿O me voy con el Señor o me voy a quedar? Entonces nos evaluamos. Y Pedro le dice a la iglesia, ¿dónde están ustedes? Allá está el Señor. Asegúrense de dar un bonito. Pongan el nombre de Dios en alto, con su vida, con sus palabras, con sus acciones. Porque hay una recompensa eterna después de todo esto. Sus buenas obras harán que muchos glorifiquen a Dios. Que muchos glorifiquen al Señor. Mi hermano, no sé si tú has disfrutado la lindura de poder ver el crecimiento de alguien que estaba apartado totalmente de Dios y que Dios te usó de una de otra forma para comunicar esta verdad, y de ahí le viste crecer, madurar, ser transformado. ¿Qué de su testimonio? Yo lo conocía a este como era, y mira lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Las buenas obras de ustedes producirán que otros traigan gloria a Dios también. Mis hermanos, tenemos que abrir nuestros labios, pero también nuestro corazón a un mundo que se está perdiendo. Solamente Cristo es el que sana y transforma, y nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, dice Pablo. Y mientras estamos aquí, lo que Pedro dice es, recuerden que ustedes son el reflejo de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, a mostrarle al mundo quién es Cristo a través de nuestras vidas. A mostrarle al mundo entero quién es nuestro Señor y nuestro Salvador a través de nuestras vidas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Bendito Padre, que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.